¿Os atrevéis a hacer un retrato de una figura humana, aunque no sea hiperrealista, para ver cómo nos puede quedar? Vamos a verlo. En la sesión de hoy vamos a realizar un retrato, lo que es un retrato más tipo como si fuera ilustración, pero lo que pretendemos es que podamos conseguir empezar a trabajar con las paletas de colores más de retrato. Aquí os adjunto en la descripción del vídeo un enlace con las paletas que estoy utilizando, y en concreto ahora he empezado a utilizar dos nuevas para lo que es los tonos de piel de dos grandes pintoras que están haciendo ahora retratos que me gustan personalmente mucho, que es Lesella Ploplasclava y luego tenéis otra que se llama Ali Kavanugh, que lo que hace es el que veréis que los tonos que utiliza tienen una paleta reducida de 6-7 colores, pero te ayudan a conseguir un tono bastante logrado, ¿no? de piel, para que tengan los matices más rosados. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero es humedecer el papel. Como ahora estamos en verano, no pasa nada porque le echéis mucha agua, y luego lo que estoy haciendo ahora es escurriendo el sobrante. Le damos por un lado, le damos por otro, lo ponemos en un metacrilato y así evitamos tener que poner la cinta de carrocero a los filos y que nos lo haga correctamente. Ahora, siempre le doy un poco con el secador para quitarle el brillo a este papel. Yo estoy utilizando un papel de Hahnemühle en bambú, y ya con esto podríamos empezar. Lo primero, para que tengamos lo que es las sombras de las caras, hay diferentes técnicas para hacerlo. Yo lo primero que estoy haciendo es, para poder hacer la sombra, darle un azul. En este caso, Lesella utiliza el Mayan Blue Genuine de Daniel Smith. Podéis utilizar, si tenéis otros tonos de azules, lo único que sean translúcidos. Si tenéis alguno así clarito, podéis utilizarlo. Y la hacemos en la zona en la que la foto veáis que tiene como zonas más oscuras. ¿Qué os puede ayudar para que podáis ver las diferencias tonales? Si yo tengo una foto de una modelo, de un retrato, y quiero imprimirla en tonos de grises, en blancos y negros, ahí veréis los grises que son un poco más claros y un poco más oscuros, y las zonas que son casi blancas. Las blancas las conservaríamos en el papel, pero las zonas que son con más oscuras es lo que estamos pintando ahora, en concreto con este azul. Con esto conseguimos que tenga luego más profundidad la obra y diferentes matices y tonos en la piel. Entonces nosotros vamos pintando, normalmente suele ser la parte de abajo de los ojos, del cuello, de la nariz, la oreja, ya depende del ángulo que hayamos hecho la foto, y también la cara, ¿no? En este caso de la persona, para ver el tono que nos va consiguiendo y donde nos da más sombra. Yo ahora aquí lo que empecé a utilizar era un tono muy oscuro, pero claro, tened en cuenta que cuando estamos pintando mojado sobre mojado, luego siempre se te va a aclarar los tonos. Entonces, ¿qué podemos utilizar para conseguir este tono de piel? Por ejemplo, en la paleta podéis ver un color que se llama Quinacridone Burnt Orange, que es como una especie de anaranjado pero un poco rosáceo, que nos permite ir dándole un color. Es un color muy translúcido y lo vamos a utilizar un poco como si fuera base. Yo lo estoy utilizando incluso para el pelo, pero también lo veis que es para la parte de la cara, respetando un poco el blanco a nivel de los ojos. Así parece que lo estoy haciendo como muy oscuro, pero luego veréis que al ser translúcido te va aclarando. Este quinacridone, la verdad es que queda bastante bien. Ya depende del tono de piel que querráis hacer. Luego podéis ir jugando, mezclándolo con un amarillo tipo ocre o tipo niquelazo, que lo que hace es el que te va dando diferentes tonos de piel. Fijaros que en las mejillas y en la barbilla, una vez que ya le había dado todo un tono de base, lo que he hecho es pasar el pincel y retirarlo un poco de exceso de pintura para que te queden zonas más claras.
Ahora, mientras que va sacando un poco la cara para que no se nos mezclen los colores, estoy pintando lo que es el fondo y lo estoy dando lo que es con paletina, aunque esté húmedo. Fijaros que al darle un movimiento rápido te queda como si estuviera medio seco, con peralín marrón, lo que eso es una zona como violáceo, ¿no? Un marrón de peralín, que lo que hace es que es un violáceo amarronado que nos permite hacer un tono, lo que es como para simplemente distinguirlo del retrato y que nos haga algo de contraste. Si tenéis una carta de colores, por ejemplo, que vosotros estéis utilizando para hacer paisajes, que tenéis a lo mejor también un círculo cromático, fijaros que los círculos cromáticos nos ayudan a poner dos colores que estén uno enfrente de otro para que puedan hacer un contraste más alto o que sean más equivalentes, ¿no? Según el tono. Yo en este caso podéis utilizar lo que es el peralín que decimos, o el violeta de perileno también, que también nos ayudaría a que sea así como más oscuro. Y en la parte derecha ya le vamos mezclando con tonos más marrones y más anaranjados, y así nos hace un poco de contraste. Simplemente es para que tengamos una cierta base, que luego lo que queremos que realmente resalte es el retrato. O sea, aquí lo que estamos haciendo es, para no dejar lo que es la pintura en blanco, vamos a ir perfilando. Yo ahora estoy utilizando un pincel suave, pues de estos que imitan a Marta de Kolinsky, para la unión y que así no se noten cortes bruscos y secos cerca del pelo. Ahora, una vez que vamos terminando de hacer estos matices, fijaros que ya la cara y el pelo está prácticamente seco, se ha quitado el tono este que veíamos al principio, que era como demasiado intenso de la piel, y ahora ya nos ha bajado bastante para poder empezar a hacer más matices. ¿Qué necesitamos ahora? Vale, la piel, dependiendo si vosotros queréis que te quede un poco más rojizo, rosáceo, veréis que tenéis el Organic Vermellón, que te va a permitir para hacerle las mejillas más rojizos. Si vosotros tenéis el Rodonite Genuine, que es un tono así como más rosáceo, podéis también utilizarlo para ir haciendo diferentes matices y contrastes. Con esto, conforme le vamos dando más capas, te va dando, aparte de enriquecer el tono, te va dando la profundidad de una piel. Si vosotros os fijáis, en una piel parece que es un tono, pero tenéis un montón de gamas. Tenéis azules por donde pasan las venas, tenéis zonas más rojizas porque tenéis capilares más cerca de la piel, otras zonas más grisáceas o más muertas cuando tenéis más cantidad de piel. Entonces, dependiendo de estos tonos, es lo que vamos a poder ir añadiendo, ¿no? O más tonalidad, en este caso, lo que es a la obra. Vale, ahora yo lo que he hecho es mezclar el Organic Vermellón con un poco anaranjado de, por ejemplo, un naranja pirrol. Con esto lo que hacemos es, sigue siendo un tono bastante translúcido. El Organic Vermellón veréis que es bastante fácil de usar. Siempre es preferible que nos quedemos cortos a la hora de que esté más licuado, para que no quede un tono demasiado intenso, y poder ir dando más capas, a que intentemos dar un tono demasiado vivo desde el principio y que luego no podamos, digamos, volver hacia atrás. Entonces yo le voy dando en la parte de las mejillas. Fijaros que esto es de las cosas que tiene, ¿no?, la acuarela. Lo bueno es que puedo ir dándole varias capas y me deja ver lo que tengo de fondo, y luego enseguida, conforme le doy un tono, luego veis que suavizo enjuagando el pincel con un pincel tipo Marta de Kolinsky, que sea suave. ¿Para qué? Para que no nos queden los filos duros. Si yo te doy una mano y veo que el filo, ¿veis? Ahora estoy limpiando un poco el filo final, digamos, de donde he pasado la pincelada. Si lo dejo tal y como está y el papel está un poco más seco, se notaría, por ejemplo, ahora aquí en la frente un corte muy seco. Si sin embargo yo le voy dando un poco entre el Organic Vermellón y el Quinacridone tostado, anaranjado, lo que te hace es que vas a ir dándole pequeñas capas disimulando las uniones, y siempre podemos volver a retomar. No, yo quiero un poco más oscuro, no pasa nada, volvemos a añadir un poco más de pigmento y sobre esto vamos dándole una capa y otra. Siempre la acuarela
tiene pocas, digamos, leyes estrictas. Una de ellas es, cuando nosotros queremos que quede un corte más seco, podéis pintar sobre seco. Entonces, si tú tienes el pincel casi seco y el pincel casi seco, te va a quedar una línea recta y un corte por donde has pasado la pincelada. ¿Que quiero que se funda? Podéis hacerlo con el pincel más licuado y el papel también. Con esto te quedará fusionado, que sería mojado sobre mojado o mojado sobre seco. Le voy dando con el pincel húmedo. Fijaros que ahora yo le voy dando a la nariz y ahora a las bocas un tono mucho más intenso. Pues para el labio estoy utilizando casi puro el Organic Vermellón, y lo que hace es que le vamos dando, pero te queda el filo del labio más recto de primera, o sea, como más seco y más cortante, y si queréis luego se puede disimular con un pincel húmedo para desdibujarlo en alguna zona y que no se quede como tan recto, ¿no? Tan brusco el corte. Fijaros que yo ahora también lo intentamos para que la boca, la unión de los dos labios, va a tener un tono un poco más oscuro. Podemos irle dando, pues a lo mejor con el tono un poco más concentrado o con un tono más oscuro, pues mezclamos nada, un poquito del rojo que habíamos dicho que teníamos vermellón, le echáis un poco de gris de paine, por ejemplo, y te va a dar un tono así como más oscuro, muy poquito, simplemente es para mancharlo, y te va a dar un tono un poco más oscuro a nivel de la boca. Vale, siempre, cada vez que querramos ver cómo va a quedar, como luego baja 2 tonos, podemos esperar o acelerarlo con el secador para ver cómo va quedando esta capa. Ah, no, pues mira, más o menos vemos que nos está quedando bien el tono que queremos. Venga, pues continuamos con otra parte del retrato. Le vamos dejando que se seque un poco y ahora en vez del labio, pues podemos ir retocando la barbilla. O podemos ir retocando y siempre ir jugándonos con irnos cambiando. En este caso, venga, vamos a darle un tono más anaranjado. Vamos a darle en las zonas del pelo como si fueran mechones, para que así le damos un cierto movimiento al pelo. Si vosotros veis un color de pelo, normalmente no es plano, incluso aunque tengamos un pelo teñido, siempre vas a tener brillos, luces. En este caso, como no estamos pretendiendo hacer un retrato realista, lo que queremos es que simplemente nos dé la forma, le vamos dando ciertas, o más alargado, más corto y con una cierta curvatura, para que así veremos que los mechones nos van dando como una sensación de movimiento del pelo. Y luego podremos hacerlo, si queréis, una especie de veladura para que así nos haga más contraste. Lo que decíamos antes, si yo quiero que haga contraste con el tono anterior, puedo humedecerlo. Ahora lo que he hecho es darle con el spray, quito un poco de sobrante de pintura con papel de cocina, y así te van a quedar unas zonas un poco más oscuras y más claras de estas mechas que le hemos ido haciendo. Vale, vamos a secarlo. Ahora vamos a empezar con la parte de los ojos para irle dando un poco de color, y de paso le va dando la profundidad. Pues si nosotros queremos ir pintando como si fuera un poco las pestañas, ahí podemos utilizar un tono bien el gris de paine, que es como un gris azulado, que sería como si fuera la parte más sombreada. Hay veces que se pueden mezclar con un tono más marrón, pues un pardo bandic, por ejemplo. Y luego el ojo tenemos la parte de oscura, que es la parte de la pupila, y luego el iris del color que le querramos poner, en este caso los ojos. Hay algunos pintores que lo que hacen es que te ponen un ojo casi negro y luego le saco alguna luz. Esa luz puedo esquivarla con el pincel, o puedo utilizar, si me da miedo de que se me vaya a la mano, podemos utilizar algún tipo de reserva. Sabéis que hay algunos tipos de gomas que lo que hace es como que luego no absorbe el papel, donde le hemos dado algún tipo de máscara que te evite que se te vaya mezclando. El ojo siempre nos da respeto de que a la hora de pintarlo, si me paso agrandando mucho la pupila de uno o de otro, te quede como que ha quedado alguna mirada un poco distraída, ¿no? Vale, no, siempre es mejor ir poco a poco, y si vemos que tenemos que ensanchar, fijaros que yo el ojo que vemos en la imagen como está al revés, a la derecha, que sería la izquierda de la chica, lo estoy haciendo un poco más chico que el ojo derecho. ¿Qué ocurre? Que te da así una sensación como que tiene la mirada un poco perdida. Luego podemos aumentarlo un poquito más y así terminamos ya de equiparar los dos ojos. Y el brillo reflejo que vamos a dejar
en la pupila lo mismo, podemos dejarle para que estén equilibrados como si estuviera mirando bien de frente o bien de lado. Luego ya el iris lo podemos hacer un poco más claro, y si queremos hacerle como que tiene unos ojos azul verdoso, podemos utilizar el ultramarín turquesa, que te va a dar un color bastante bonito, como de unos ojos verde azulados, que de paso le podemos mezclar para oscurecerlo bien con un gris de paine o con un tinta neutra, y así te queda como si fuera un color con varias tonalidades. Lo que decimos, siempre los colores no son planos del todo, sino que tienen como diferentes tonos. Perfecto. Una vez que ya veamos que los ojos nos quedan más o menos, aunque luego siempre podemos volverlos a retocar, ya tenemos la parte más importante, lo que es la mirada. Ahora que nos interesaría hacer los últimos retoques para que termine de parecer lo más realista posible. Venga, yo ahora voy a pintar lo que es el pelo para que me haga contraste. Lo que he hecho es diluir el ultramarín turquesa, porque si nosotros miramos lo que es la carta de un círculo cromático, lo que le estoy diciendo es como color opuesto ponemos que tiene media melena estilo anaranjado, el quinacridón tostado naranja, y el otro lado como turquesa, y así lo que hacemos es que nos llame la atención lo que es el pelo, que resalte sobre el fondo que habíamos hecho del papel. Así no se ve tan oscuro el fondo y te trae un primer plano los ojos, y ahí aprovechamos y le damos más turquesa para que quede un tono de los ojos como más vivo. Perfecto. Luego vamos a poder continuar perfilando lo que es ya detalles, por ejemplo, en la nariz, el que queramos ponerle los ojos que podemos tener como si fueran los pliegues que tenemos del párpado, y de esta forma si no nos atrevemos ya con un pincel extremadamente fino, podemos utilizar también pinceles acuarelables. Yo ahora lo que le estoy haciendo es como si fuera el corte para poderle poner como si fueran lo que es las mejillas y la barbilla con el rojo, y este sería el resultado. Siempre aquí lo veis un poco más oscuro el primer plano que lo que queda ya directamente con el papel. Espero que os haya gustado y que nos vayamos quitando poco a poco el miedo de lo que es un retrato. Seguiremos haciendo alguno más. En la sesión de hoy lo que pretendíamos era hacer un retrato, ¿no? Que no tiene por qué ser hiperrealista, simplemente lo que queremos es poder empezar a ver cómo podemos dar colores, volúmenes, para que así te quede lo que es el retrato como, digamos, como en 3 dimensiones, en el sentido que podamos ver una cierta profundidad, que perderle lo que es el miedo y quitarnos un poquito el miedo a lo que es un retrato, que siempre, porque si los ojos, las facciones nos da un poco de miedo, y también poder ver tonos de piel, y así, pues si seguimos practicando, yo creo que al final vamos a conseguir que nos quede un retrato bien. Entonces, no sé si estáis suscritos, si no os podéis suscribir al canal, hacer comentarios, poner like, que todo esto nos ayuda siempre a crecer, y espero veros en próximas sesiones.